Este podcast, Gonzalo, está muy dedicado a la historia, pero muy amarrada al tema del liderazgo. Y aquí en Cartagena hay un personaje de personajes que se enfrentó a la flota inglesa alrededor de 1740, 1741, si no estoy mal, y, y que ha pasado a la historia como una persona que dicen que es medio hombre porque estaba pues muy herido, muy lacerado por a través de la guerra, y es Blas de Lezo. Blas de Lezo me parece que cuando uno analiza la historia de él es un líder militar y un líder en su propia proporción gigantesco, porque hizo una hazaña gigante que fue haber defendido las costas del Caribe, en este caso las costas de Cartagena, precisamente de la flota inglesa. ¿Qué nos puede destacar del liderazgo, del impacto que tuvo Blas de Lezo militar y políticamente en todo lo que se vino después? Bueno, es un ejemplo de liderazgo verdaderamente. Él pertenece a la época en que, pues toda Colombia actual, Cartagena, éramos parte del Reino de España. Nadie pensaba en independencia, ni mucho menos. Éramos súbditos obedientes del rey de España. Y en ese momento, el rival de España era Inglaterra, Gran Bretaña. Entonces los británicos organizaron una gran expedición para apoderarse del continente. Mandaron una flota hacia el sur, al Río de la Plata, y otra hacia el Caribe. Y obviamente la ciudad más importante de España aquí era Cartagena. Entonces vinieron a asaltar a Cartagena. Trajeron 23.000 soldados de infantería, 180 navíos. O sea, nunca habían hecho un esfuerzo tan grande en toda su historia. Pues, la flota más grande que había llegado a América. Pero resulta que en Cartagena estaba un personaje que había pedido precisamente que lo mandaran acá, que era Blas de Lezo. Él era un teniente general de la Armada y estaba sentado en un escritorio. Ya pues el nivel que había alcanzado de su rango, pues ya no era un jefe de flota, sino que estaba dirigiendo todo un departamento de la Marina Española, ¿no? Pero se sabía que venía la guerra con Gran Bretaña y él pidió que lo mandaran a un puesto que era para un capitán de fragata. Era comandante del apostadero de Cartagena de Indias, es decir, de la base naval de Cartagena. Y llegó en 1939 y se dedicó a organizar la defensa de la ciudad, a sabiendas de que tarde o temprano los ingleses iban a llegar. Los ingleses llegaron, los británicos llegaron en 1741, o sea, llegaron 4 años después. En esos 4 años, Blas de Lezo, no, perdón, 2 años, sí, claro, 2 años después, en esos años, Blas de Lezo pudo organizar la defensa con todos los detalles posibles y bajo su liderazgo. Sí, era un personaje mítico, llamémoslo así. Los ingleses se toman Portobelo, el puerto de Panamá, en el 39 precisamente, y la medalla, las monedas que mandan a acuñar, conmemorativas de su victoria, muestran a Blas de Lezo entregando una espada, y Blas de Lezo nunca estuvo en Portobelo. Pero el enemigo de los ingleses era él, ¿no? Se sabía que estaba aquí. Entonces era un personaje por sus hazañas anteriores también, por su, digamos, su aspecto personal también, era un personaje mítico. Había perdido una pierna, un ojo, tenía una mano paralizada, ¿no? Y era, digamos, un tipo de que hacía lo imposible, o sea, lo imprevisible, ¿no? Entonces, y eso fue lo que hizo efectivamente acá. Le cerró a los británicos la entrada a la bahía y lo mismo que hicieron los 300 espartanos en Grecia, se plantó y detuvo con 4 buques y 2 castillos, detuvo durante 19 días con sus noches combatiendo a una flota de 180 navíos ingleses. La muralla submarina de Cartagena no existía en ese momento. Es más, la isla de Tierra Bomba, que es la que cierra la bahía, estaba unida a la península de Boca Grande desde hacía ya 100 años. Era una lengua de tierra, ¿no? El único acceso era Boca Chica, donde está el fuerte de San Luis de Boca Chica, que era una fortaleza ya viejísima,
tenía más de 100 años también. Pero Blas de Leso se dedicó fue a optimizar todo lo que tenía. O sea, no construyó fortificaciones nuevas, hizo algunas trincheras, en el castillo de San Felipe de Barajas, por ejemplo, que no era el que conocemos hoy enorme, se hizo después, sino la parte de arriba, solo lo que llaman el bonete, un pequeño castillo triangular, cuya única función era que los enemigos de Cartagena no se tomaran el cerro, porque desde el cerro podían bombardear la ciudad. Entonces su función era defender el cerro. Blas de Leso le hizo unas trincheras escalonadas en las laderas del cerro, pero que estaban camufladas por vegetación. Después de su batalla en Boca Chica, que duró muchos días, perdieron muchos barcos, los británicos perdieron muchísimos hombres, entraron finalmente a la bahía porque lograron la fortaleza de Boca Chica, pues a fuerza de persistencia también los británicos combatieron con mucho valor, lograron que Boca Chica se rindiera, ¿no? Se rindió básicamente porque descubrieron que uno de los buques que estaban fondeados detrás de Boca Chica era el Galicia, que era la nave insignia de Blas de Leso y que él estaba a bordo. Y decidieron concentrar todo su fuego sobre el buque de Blas de Leso, lo volvieron añicos y Blas de Leso salió herido en su única mano y su única pierna. Entonces, apenas se retira Blas de Leso de Boca Chica herido, se rinde Boca Chica, porque ya no estaba el espíritu que mantenía la defensa. Entonces los ingleses entran a la bahía, pero dentro de la bahía los españoles que habían traído para reforzar la ciudad se habían enfermado de las fiebres tropicales. Había una especie llamaban vómito prieto, un dengue esos terribles que lo producen los mosquitos, pero nadie sabía en esa época por qué. Y ya estaba presente en las tropas españolas que estaban en la ciudad. Cuando los británicos entran a la bahía, se contaminan de la misma enfermedad y empiezan a morir masivamente en sus buques. Desesperado, el almirante Vernon decide atacar el fuerte de San Felipe de Barajas. Ya lo tienen estudiado, conocen los planos, sus espías les han dicho cómo es, llevan escaleras, ¿no? Atacan amaneciendo, en las primeras luces del día. Pero cuando llegan, se van acercando, resulta que no sabían que estaban las trincheras. Y en las trincheras los bloquean, ¿no? Es una batalla terrible, dura 20 minutos, ¿no? Y en 20 minutos mueren más de 1.500 ingleses. Eso ya le demuestra al almirante Vernon de que no hay. O sea, si para solo intentar tomarse el fuerte de San Felipe murieron tantos, si para pasar por Boca Chica tantos otros, ¿no? Tantos buques, ahora le faltaban las murallas de la ciudad y las cuentas no daban. Entonces finalmente se retiró, abandonó el asedio y fue la victoria pues más importante de España en 100 años. Gonzalo, incluso tengo entendido que los ingleses daban ya ganada esa victoria, que mandaron a acuñar monedas como si Cartagena ya fuese parte de, o no sé si eso es parte de leyenda, parte de mito, como si fuese ya parte del Imperio Británico. O sea, ya daban por ganada esa batalla. Y se ve un poco en lo que contás, cómo se pone en práctica el arte de la guerra, ¿no? Cómo él va perdiendo territorio, se va atrincherando, va retrocediendo, pero siempre manteniendo como la moral de las tropas que le van quedando, porque en otras circunstancias otro almirante, otro general, pues se rendiría. Pero me parece que Blas de Leso era un tipo como que no veía eso como una posibilidad, porque vos sin una pierna, sin un ojo, ya en media mano, y todavía batallando, y te hieren la mano buena y seguís, es un tema muy de actitud, de liderazgo, muy de aquí me sacan es muerto y voy a dar hasta lo último, ¿no?